¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. La verdad, muchas repercusiones con el programa de la semana pasada, pero antes de hablar de eso quiero darle bienvenida nuevamente a Darío Gómez, que estuviste ausente 2 programas, pero la verdad nos alegra verte nuevamente y bien. Sí, ¿qué tal, Carlos? Bien, bueno, ya estamos recuperados después de lo que pasa muchísima gente en toda la provincia. Y en la provincia de Santa Fe, lamentablemente, tenemos números crecientes de COVID en todas estas últimas semanas. No se nota, a ver, ayer Rosario fue tremendo, Santa Fe también. Picos que no se daban ni en la primera tanda y que ahora parece que habiendo restricciones no surge efecto. A ver, también es cierto que todas estas restricciones de los últimos días las vamos a ver recién dentro de una semana, 15 días, no ahora. La foto de hoy son los contagios hace 10 días atrás, básicamente, ¿no? Hay una gran preocupación. Este fin de semana van a llegar muchas vacunas a Santa Fe, pero igual en el Ministerio de Salud de la provincia dicen que la situación va a cambiar recién en agosto. Esto no tendría casi que decirlo, pero dicen ellos que imaginan por la cantidad de vacunas que llegarían a nuestro país, más o menos el 7 punto y algo es lo que viene a Santa Fe. Recién en el mes de agosto empezaría a retomarse la normalidad, entre comillas, a partir de la cantidad de gente vacunada. Pero antes de esa fecha parece difícil. Tenemos un gran problema con respecto a lo que pasa con la segunda dosis. Porque estamos dando mucho de primera y poco de segunda dosis. Sí, en ese caso hay 2 consideraciones que hacer y que una va a tener mucha repercusión. Primero, la mayoría de la gente que se vacunó en la provincia es con la Sputnik. El problema es que la Sputnik tiene 2 dosis, diferentes una de otra. Una es la Sputnik 1, primera dosis. Sí, la otra es un complemento. Exactamente. Esa es la diferencia con las otras vacunas, que es lo mismo que te den cualquiera de las 2, una antes, después lo mismo, no pasa nada. En el medio hay una de las chinas que ya dijo, a la Argentina no mando más, o sea que esa gente que recibió una le tienen que dar otra, normalmente AstraZeneca. Hay otro que es un laboratorio primo hermano de AstraZeneca que viene de China y viene de la India, que no es AstraZeneca, pero son más o menos lo mismo, que en este caso es la que se utiliza también para los que recibieron esa vacuna china, la primera dosis, la segunda es la de AstraZeneca. ¿Dónde está planteado el problema por estas horas? En la provincia de Santa Fe. En la cantidad de vacunas o personas que recibieron la 1 de Sputnik 5, faltan más o menos 150.000 dosis de personas que recibieron la 1 y que necesitan ya en las próximas semanas, porque han pasado más de 3 meses en algunos casos, la Sputnik 2. ¿Sabes cuántas van a llegar a Santa Fe? Acá está el dato más preocupante. Para esas 150.000 personas, 6.000 dosis de Sputnik 2. No arrancamos. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué se está analizando? Y ahí no es solamente para Santa Fe, es a nivel país, ¿no? A esa gente, porque pasa el tiempo, ponerle AstraZeneca. Pero bueno, esto va a generar conflicto. Y mucha gente dice, no, si a mí me pusieron la 1, yo quiero que me pongan la 2 de la misma del laboratorio que la anterior, y empiezan todos los líos. Lógicamente que nadie prueba de mezclar de diferentes laboratorios. Pero bueno, esta es la situación. En algunos casos han pasado, hubo gente que se vacunó en enero o el 1 de febrero y todavía no los vacunaron. Sí, a ver, con el panorama que tenemos y el antecedente de lo que le pasó al gobernador Bordet de Entre Ríos. Sí, por ejemplo. A ver, yo me digo, ¿no? No estamos cubiertos por más que te vacunes, porque el gobernador tuvo el año pasado COVID. Sí. Se vacunó en enero con la 1 y 2. Las 2 en el mismo mes. Claro, con 21 días de ventana. Es decir, febrero, marzo, abril y mayo, en 4 meses, que supuestamente tenía que estar protegido, volvió a tener COVID. Sí, está internado. Está internado. Entonces vos decís, ¿te garantiza la vacunación? ¿Te garantiza el tema de haber tenido anteriormente COVID? Y vemos que no, que la cosa es más compleja y estamos hablando de alguien que no es cualquier persona, es el gobernador de Entre Ríos, ¿no? Bueno, lamentablemente el fin de semana también en la provincia de Santa Fe tuvimos un episodio que ha tenido trascendencia porque se trataba del jefe de la Unidad Regional 2 de Rosario, el jefe de la Policía de Rosario. Es como si fuera un jefe de la Policía de la provincia. Bueno, 52 años. Forni de apellido, un comisario que conocíamos mucho por su trabajo en las TOI y demás.
Y buena persona, muy querida. Muy querida, sí. Y tenía una dosis de la vacuna china a principios de abril. Y falleció el domingo. Sí, y encima cuando vos escuchás todo su relato, cómo lo vivió, porque encima hay audios que él planteó, su vivencia con el tema de la enfermedad y la fiebre que tenía, la verdad que la vacuna no le bajó ningún síntoma, al contrario, llegó a tener 40 y pico de grados de temperatura, chucho de frío, de calor, baño de agua helada para bajar la temperatura. Es decir, fue dramático lo que contó. Es decir, que también estamos ante una situación de la eficacia de la vacuna, está en cuestionamiento, porque está en poco tiempo y ya no tenés protección. Mira, esta semana hemos tenido muchos decesos en la provincia de Santa Fe, pero además de gente conocida y gente joven. Y en muchos casos de personas que fallecieron que estaban vacunadas. Que ese es no termina de cerrarte, al final decir, che, pero tenían una dosis, dos dosis. Bueno, igual, se enfermaron, se les complicó por alguna patología y terminaron perdiendo la vida. Bien. Y en este momento tenemos un nivel de ocupación de camas críticas y camas en sala general más que preocupante en toda la provincia. Y sigo insistiendo que estamos en mayo. Sí. Viene junio y julio. Que son los meses más fríos, ¿no? Son los meses más fríos, que son los que más complican. Pero bueno, ojalá estas medidas que van a terminar este fin de semana muestren entre los próximos datos algún declive de la cantidad de contagios que hubo en Santa Fe, que dentro de todo sigue siendo menor a Córdoba. A mí me sorprende Córdoba cómo está, disparadísimo. Córdoba, que es casi nuestro mellizo, está teniendo casos increíblemente mucho más altos que nosotros. Ojalá podamos empezar a entender que esta enfermedad no es una enfermedad cualquiera, que te ataca y te deja consecuencias y secuelas de todo tipo. Lo estamos viviendo y padeciendo con muchas personas amigas. Bueno, tu caso personal, ¿no? Que tuviste disparadores que vos ni pensabas que iba a tener. Y bueno, son cosas que nos ocurren a todos y hay que hacerse un estudio post-COVID para ver qué secuela te dejó. Bueno, en el plano político, naturalmente que esta semana hemos tenido muchísimas cosas, pero sobre todo por el tema de las fechas. Se acerca el tema de las elecciones, hay que definir el cronograma electoral, porque Santa Fe venía con un cronograma, el domingo vencía el Bueno, el está plazo. Urruti acá que Hay que preguntarle a él. Hay que preguntarle a él qué va a ser el gobernador, porque es fundamental. Va a contar a ver qué pasa con esto de la propuesta que hacen los distintos partidos que se prorrogan, aunque sea con un decreto del gobernador, porque ya estamos viendo que Buenos Aires no lo va a aprobar hoy. Y además hay un tema muy importante, el tema de las alianzas. Esto ha disparado que la mayoría de los partidos políticos tengan sus convenciones partidarias. El PJ lo usó todo en forma virtual, lógicamente. El radicalismo empezó y lo primero que hizo pasó a un cuarto intermedio para ver qué pasa con ese decreto. El socialismo decidió hacer lo mismo, habían tenido la fecha del miércoles y dijeron vamos a esperar el decreto, así que hagámoslo el viernes. En el medio, casi como si fuera un partido de truco, empiezan a orejear las cartas y se empiezan a desconfiar entre ellos. Y lo que vimos, o el escenario de esta semana, naturalmente que fue eso. Hay un gran problema en el Frente Progresista Cívico y Social porque muchos socialistas ya saben, por más que no lo digan de la boca para afuera, que la mayoría de los radicales van a terminar en Cambiemos. En algún momento les hacía un poco ruido el nombre, ahora ya ni el nombre le hace. Se está riendo Galdiano, que va a entrar en el comentario, se ríe, porque en la previa charlamos, que nosotros hablamos de la tapa de Sin Mordaza, de ese salto de muchos, de que eran el neo, que eran parte del Frente Progresista, y que ahora están todos cayendo, digamos, pidiendo pistas dentro del Frente Cambiemos. Bueno, pero en el Frente Progresista vos tenés un problema con los socialistas y con algunos radicales que se quieren quedar, que ven a los radicales, por ejemplo, del Neo, que dice, ¿y ustedes qué hacen acá? Si ustedes se van con Cambiemos, váyanse ahora. Es más, a mí me cuentan que en una oficina de la legislatura provincial, todos los bloques tienen un cartelito que dice de a qué bloque pertenecen. Hubo un dirigente político que le dijo, ¿qué hace ese cartelito ahí que dice Frente Progresista? Vayan cambiándolo. Y claro, si van a ir a Cambiemos, claro, pero ese tema también generó ruido en la legislatura, porque el tema de las autoridades, el hecho de querer imponer el vicepresidente primero, el tema de la conformación de las comisiones, trajo consecuencia esta decisión de Puyaro y compañía de decir, nos vamos para Cambiemos. Bueno, ahí tenés justamente una de las posturas. Dentro del socialismo muchos dicen, che, pero ¿por qué le vamos a dar lugar al Neo, o los radicales Neo o a Puyaro, si ellos se van con Cambiemos? No le dejemos los lugares estratégicos. Esta semana se definían, entre otras cosas, las nuevas autoridades de algunas comisiones, cómo se componen las comisiones y quién las preside.
Hay varias comisiones que son claves, políticamente hablando. Sin duda, una de las más importantes, asuntos constitucionales. Cada ley pasa siempre antes de llegar al recinto por esa comisión y entre otras cosas ahí se da el beneplácito, si se ajusta a derecho o no, si se ajusta a la Constitución y demás. La presidía Pablo Farías, que hoy no puede presidirla porque es el presidente de la Cámara. El nuevo presidente se llama Joaquín Blanco. A ver, paladar negro del socialismo. Sí, sin duda. Esto es, a ver, para que la gente entienda, ¿qué significa tener la Comisión de Constitucionales? La llave de cajonear un expediente o abrir y sacar el expediente para que prosiga y termine en el recinto y se apruebe. Si el presidente de la comisión no lo quiere tratar, lo va a cajonear in eternum y no va a salir nunca. Es estratégica esa comisión. Y la otra comisión estratégica, presupuesto. Cada vez que hay un proyecto de ley, entre otras cosas, se hace un análisis de cuánto es lo que impactaría en los recursos esa ley y sobre todo de dónde van a sacar la plata para preparar una asignación que después sea utilizada por la ley que sea. Bueno, hasta ahora la presidía el doctor Fabián Bastía, un abogado del departamento San Justo, que fue vicepresidente de la EPE, un hombre del radicalismo neo. La mano derecha hoy de Puyaro, están Sí. muy jugando juntos. Lo tacharon. Dijo, pero presupuesto. Era el radicalismo, el neo, dentro del Frente Era el Progresista. socio, pero claro, ahora como no somos socios, por lo menos hasta lo que Como se viene, van a Cambiemos, se van a Cambiemos, dijeron, esta comisión tiene que ser el aliado nuestro. y lo pusieron a Fabián Palo Oliver. Radical, Sí, pero radical cercano al socialismo. claro, porque ¿está de los libres o no? Es de los radicales libres, no es neo. Siempre estuvo muy cercano a Lichi y a los socialistas. Bueno, en este caso es todo un dato político. Lo corren al neo de la presidencia estratégica de presupuesto y ponen a Fabián Pablo Oliver. También hay que decir que en el caso del diputado Pablo Oliver, hoy está convaleciente después del problema que tuvo con el COVID, la pasó realmente mal, está en un centro de rehabilitación. No Gracias a hay Dios fecha. recuperando fuerza y está Sí, bastante bien. Día a día se ve el crecimiento y creo que en las próximas horas ya lo van a mandar a su casa para que siga la rehabilitación desde su domicilio. Esto es una buena noticia. Sí, bueno, mientras tanto, a pesar de que él no participa de las reuniones, no puede hacerlo hoy físicamente, lo eligieron presidente de la Comisión de Presupuesto. Que por ahí la mayoría Toda de la una señal, gente... toda una señal. Bueno, la mayoría de la gente entiende ni no sabe ni qué significa. En el mundillo político no es un dato menor. Y esto viene de la mano con lo que ha pasado en las últimas horas. En una discusión que se hizo dentro de la convención, primero hubo una reunión del NEO y después la convención radical, algunos hombres del radicalismo están enojados, no quieren saber nada de irse a Cambiemos. Bueno, a ver, ya se lo vamos a preguntar después a Galdiano, porque en esta reunión del NEO que nosotros hicimos referencia, hubo un sector del Departamento General Obligado que planteaban de que no veían con buenos ojos esto de estar cambiándose de lugar. Ellos toda la vida estuvieron peleando dentro del Frente Progresista, desde las candidaturas territoriales como también las candidaturas a diputados nacionales, porque fueron, digamos, consecuentes con Lichi, con Bonfatti, con Wiener, aunque les fue muy mal, porque cada vez que hubo una elección nacional, el Frente Progresista les fue muy mal. En alguna oportunidad llegó hasta cuarto, no tercero, cuarto, después de Massa. Es decir, no nos olvidemos un poco todas estas elecciones que hubo, sobre todo las intermedias que son muy fuertes porque ahí se polariza la elección y todos sabemos que se discuten más los temas nacionales que los provinciales. Y ahí en esa discusión se vio que hay un sector que dicen, che, pero nosotros estuvimos haciendo nuestra propia encuesta y la gente no se quiere ir del Frente Progresista. Pero la mayoría, cuando uno empieza a hablar con dirigentes de lo que son intendentes, presidentes comunales o concejales que estaban al Frente de Cambiemos, del Frente Progresista, ven que la salida hoy es para aquel lado. Y se está multiplicando, me lo va a contar después Galdiano, ¿no? Sí, en este caso también es clave ver cuál es el papel o rol que van a cumplir en esta campaña o en esa elección Jatón y Hapkin, que son los intendentes de las ciudades más grandes de la provincia. A ver, mi postura, lo que yo veo, es que ellos van a municipalizar la elección. Sí. Van a discutir sus concejales y poco y nada involucrarse con las candidaturas a senadores o diputados nacionales, porque eso tendría también un choque
en la estrategia que hoy llevan adelante los dos intendentes, que están huérfanos de poder, digamos, porque están desprotegidos. Ellos vienen del Frente Progresista, el gobierno nacional es peronista, el gobierno provincial es peronista, necesitan tener los puentes aceitados para poder pedir ayuda por el tema transporte, por las deudas que tiene con la provincia, por obras. Entonces, la relación en esta instancia hace que sean mucho más precavidos, ¿no? Por otro lado, dentro del plano político, naturalmente que hay que hablar del justicialismo. El justicialismo tuvo su encuentro o convención partidaria por Zoom, la presidió en su momento ya hace más de una semana Marcos Clery, y en el justicialismo están de acuerdo de mantener lo que tenían hasta ahora, es decir, ellos le llaman todos juntos en la diversidad, o sea, dentro del paraguas del PJ, una alianza. No sé si estarán todos los partidos, porque hay algunos que están medios ahí que no quieren repetir la alianza, pero básicamente el acuerdo pasa es quién va a poner los candidatos. Y por debajo, todos sabemos que a la hora de los candidatos nacionales, la lapicera la tiene Buenos Aires. Y mucho se hace en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto ha pasado históricamente. Fueron muy pocos los gobernadores. Recuerdo el caso de Obey y Reutemann, donde daban 1 o 2 lugares y después venían desde allá. A ver. Me parece que hay 2 lugares clave que van a discutir entre el presidente, entre el gobernador y la presidenta o la vicepresidenta de la Nación, que tiene que ver con la candidatura a senador. Me parece que por ahí la decisión va a pasar entre Cristina y Perotti, cómo va a ser la fórmula a senador. Y en la de diputado, mucho va a tener que ver el hijo de Cristina. Sí. Es decir, ahí la jugada es Massa, Kirchner y también Clery, acá en Santa Fe, que es un poco representante de Kirchner en la provincia. Y creo que también no se va a dejar afuera a un Rossi. Y creo que después de esta nueva versión de tratar de acercarse el Ejecutivo con el Legislativo y de mejorar el diálogo con el Senado, me parece que también podría haber algún guiño a senadores para que también participen, por lo menos en la inclusión de un diputado, que no sé. Bueno, un escenario diferente a lo que pasaba hace varios meses, donde estaba muy polarizado el problema interno del justicialismo. La verdad es otra realidad el justicialismo de cara a las elecciones. Bueno, cambió mucho con el discurso del 25 de mayo de Perotti. Sí. Eso de no es momento de enojo ni de enfrentamiento, hay que tirar todo para adelante, y sobre todo algunas gestiones que ha hecho Urruti en su momento de la política, a ver cómo se empieza a trabajar políticamente con los legisladores más allá de lo legislativo puntualmente. Y en ese contexto me parece que hay un guiño de empezar a hacer, digamos, todos juntos, todos, hasta tratar de volver a enderezar el barco, y como en algún momento alguien dijo, ¿no? El equipo que gana no se cambia, ¿viste? Pero bueno, veremos a ver qué dice Urrutia en ese respecto. Naturalmente que otro de los temas de la semana, que no tienen que ver en parte con la política partidaria, pero sí con la política en este caso, y la justicia en particular, son las repercusiones del programa de la semana pasada. Vos lo contabas al principio. Sí. Y sobre todo porque ha aparecido un audio de una jueza que reta en público a un fiscal. Bueno, a ver, vos sabés que esto que estamos contando, en el programa de la semana pasada que trajimos una doctora que, a ver, abonó la teoría nuestra de que hay un gran problema en el MPA. Los fiscales están, la verdad, algunos tomando decisiones mucho más allá de su poder real que tienen, y en algunos casos, y esto que lo bueno de este programa, que encendió la alerta a muchos fiscales y a muchos funcionarios. He recibido muchos llamados de fiscales, de funcionarios policiales que están dispuestos a declarar y a contar de los pedidos que hacen algunos fiscales, casi te diría lindando con la ilegalidad, de los manejos, y sobre todo me llegó este audio que ahora vamos a ponerlo a consideración, en la ciudad de Reconquista, donde como era la abogada que vino, era de Reconquista, también activó denuncia de otros fiscales. Y acá vamos a ver a la jueza Claudia Brezán con Sebastián Marichal, que es el fiscal. Esto pasó en una sesión donde
ya el fiscal había puesto preso a varias personas, lo tuvo detenido, inventando algo que no correspondía. Y quiero que escuchen atentamente cómo la jueza lo reta públicamente y lo pone, digamos, lo ponen en el orden, porque lo que estaba planteando el fiscal era totalmente ilegal, no correspondía con la realidad. Escuchemos y seguimos hablando. Hubiese sido en esa situación una tentativa. O no, porque aparecieron las cosas. O sea, la atribución fiscal es muy confusa, y es cierto. Yo veo que acá la actividad o la actitud del fiscal actuante es pretender justificar un hecho grave como es un homicidio. No sé qué calificativo tendrá, si es doloso, culposo o qué tipo de homicidio es, pero no podemos venir a tratar de maquillar, enmascarar y convertir una situación de violencia barrial en un hecho de robo. Me parece muy poco serio y muy poco... no encuentro otra calificación, porque no podemos tener privadas 5 personas de la libertad por el transcurso prácticamente de una semana. Ahora ya llevamos 2 horas de audiencia más las otras horas de audiencia que tuvimos anteriormente para pretender justificar un accionar por la pérdida de la vida de una persona cuando no se está investigando eso en esta causa. ¿De qué estamos hablando? Si hubiese pretendido atribuir las lesiones por la riña, señor fiscal, hubiese atribuido lesiones en riña, pero no un robo. Y si hubiese querido atribuir el robo, me lo hubiese descrito el robo. No estamos, como dice el doctor de Humoy, en un mini juicio, pero yo tengo que tener al menos algunos elementos para considerar la probable participación. Y acá se me ha descrito todo el tiempo lesiones en riña, leves, graves, no sé, pero lesiones, no un hecho de robo. En base a esto ya el inciso 1 se cae, no corresponde tratar el inciso 2 siquiera, y el inciso 3, es cierto lo que dice el doctor de Humoy, jamás se refirió el fiscal respecto del peligro de fuga, y respecto del peligro de entorpecimiento probatorio, concretamente, lo único que justificó el fiscal que para lo cual solicitó esta medida es para una rueda de reconocimiento. 7 de los imputados ya detenidos ya los tiene identificados, porque los testigos que me refirieron la participación de ellos en el hecho de la riña. ¿Escucharon bien lo que le dijo la jueza? Quería cambiar lo que supuestamente era una riña, una pelea de vecinos, a robo y hurto agravado, y encima inventando causas que venían de otra época. La verdad, esos son los fiscales, para justificar. Bueno, y le voy a contar más, porque también tuve otro llamado de otro caso en la ciudad de Reconquista, donde creo que era el mismo fiscal, se me fue, pero un fiscal de la ciudad de Reconquista que manda a detener a una persona. Esta persona busca un abogado, por supuesto, y dice, che, me quieren detener, hay una acusación muy grave, no sabemos por qué, pero me están buscando. Entonces yo, bueno, escondete, vamos a ir juntos a la fiscalía a ver qué pasó, te voy a acompañar yo personalmente. Va a la fiscalía con la mujer, con el abogado, se presenta, y llega el fiscal y dice, ¡ja! ¡Deténgalo! Pero pará, ¿qué causa y cuál es el motivo? Le dice el abogado, ¿por qué lo quiere detener? Deténgalo, señor policía, porque esta persona está buscado por una acusación muy grave de su mujer. Vago lo mira, estaba la mujer al lado. Pero si mi mujer está acá, ¿qué acusación? No, porque usted está casado con una... Sí, tengo una denuncia con usted, gravísima denuncia, imputando a la mujer que estaba al lado, y la mujer dice, yo no tengo ninguna denuncia. No, pero yo acá la tengo, deténgalo. Pero pará, ¿cómo lo va a detener? No, que lo detenga. Lo detuvieron igual. Una cosa increíble, teniendo a la mujer al lado diciendo, yo no hice ninguna denuncia. Y el fiscal, imponiéndose que él tenía la razón, lo detuvo
Y después, claro, por supuesto, que fue todo metido en el aire. Es decir, este tipo de cosas pasan y no hay forma de pararlos. Sí, a mí me preocupa cuando yo escucho que la magistrada lo trata de ignorante al fiscal. Le dice, usted no sabe de derecho. El otro es el fiscal. Si a vos... Bueno, está bien, podemos poder decir que hay gente joven, mirá, hay mucha gente joven que ha ingresado al MPA. Pero también mucha gente que no sabía de qué estábamos hablando. Bueno, pero cuando te tratan de ignorante o cuando encima te demuestran que encima sos ignorante del derecho, ¿y cómo seguís después? No en esa causa, en cualquier causa. Ya te destrató. La jueza no tiene más respeto por vos. Pero que pasa que el tipo armó una causa. Y esto es lo que es peligroso para la libertad de las personas. Lo tuvo 5 días preso a la gente. Lo dice la juez. Lo tuvo preso injustificadamente por lesiones leves. Es decir, nada que ver. Le inventó una causa para justificar su accionar. Esto es lo peligroso que tiene el MPA. El poder que tienen, y yo sigo apelando que la legislatura, y ojalá la Corte rápidamente, diga que el ente que tiene que controlar la legislatura, y la legislatura modifique algunas cosas, como el tema de otorgarle tanto poder a los fiscales que te puedan detener sin que haya una orden de un juez. Un juez de garantía que por lo menos evalúe medianamente las pruebas que tiene. Porque estos tipos dan la orden, y después dicen, bueno, voy a ver cómo lo apruebo, no lo aprobé, bueno, listo. Pero ¿quién le quita todo lo que pasó a esta persona detenida? Así que, bueno, estos son los temas que pasan y los vamos a seguir manejando aquí porque tenemos invitaciones a charlar con varios fiscales que nos van a contar cosas de lo que pasa en la realidad y que todo el mundo desconoce. ¿Hacemos una pausa? Vamos. Los invitados. Si sos cliente de Banco Santa Fe y vas a desayunar, tu tarjeta de crédito también puede ser un té de cedrón, tostadas de centeno o una torta de chocolate. Disfruta un 20% de ahorro en desayunos todos los martes y transforma tu tarjeta de crédito en lo que más te guste. Banco Santa Fe, acá para vos. El gobernador Omar Perotti recorrió los centros de vacunación de la ciudad de Rosario. El operativo funcionando muy bien, con celeridad, priorizando cuidar a los que nos tienen que cuidar. Y por el otro lado, priorizar a los que nos tienen que enseñar. Feliz y emocionada de pasar por este momento. El gobierno de Santa Fe continúa avanzando en el plan de vacunación contra el COVID-19. Santa Fe Provincia. Y como le decíamos al comienzo del programa, ya lo tenemos sentado aquí, a la derecha, a la izquierda, a Julián Galdiano. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, un gusto. Hace bueno, mucho que no venía. Exactamente, y hay muchos temas porque estas últimas horas que se ha revivado todo el tema de la interna dentro del radicalismo y todo lo que es Cambiemos, ¿no? Vamos a hablar de varios temas. Primero, quiero saber un poco qué pasó en el panorama legislativo. Esta ruptura entre el Frente Progresista y algunos del NEO generó cambios en comisiones muy estratégicas que me parece que se empezó a marcar una diferencia, ¿no? Mirá, lo hemos dicho hasta el cansancio. Miguel Lifchi era un ordenador dentro de la legislatura desde el momento que disciplinaba el bloque oficialista. Garantizaba una mayoría y eso de alguna manera daba previsibilidad en algunas decisiones. Hoy estamos en una etapa de reacomodamiento ante la ausencia de Miguel y obviamente los liderazgos no surgen con tanta claridad y tan rápidamente. Entonces la mayoría no se construyen de manera sencilla y en cada tema hay que ir consolidando consensos, lo cual no es una tarea sencilla ni para Farías ni para el bloque del Frente Progresista que se encuentra en estado deliberativo producto de las diferencias de algunos sectores en la estrategia electoral y obviamente impacta en el resto de la legislatura y trae aparejado algunos cambios que, bueno, algunos se están viendo, otros se irán viendo con la marcha del accionar parlamentario. Ahora, sin duda, el hecho de la decisión del radicalismo, más allá del sector interno que pertenezcan, atraviesa de lleno el Frente Progresista y la composición del bloque mayoritario. Sin duda, se va a ir notando más en cada tema de debate que hoy en la propia composición de los bloques. Claro. En general los bloques se mantienen como estaban, pero después en cada tema hay que construir una mayoría y no es tan sencillo hacerlo, digamos. Hay un bloque que va marcando una oposición muy firme frente al justicialismo, al peronismo, al Frente de Todos o al kirchnerismo, donde no solamente estamos los que veníamos ya en Juntos por el Cambio, sino que se suman la mayoría de los radicales que venían en el Frente Progresista. Ahora, a ver, la legislatura tiene algunas cosas pendientes que en las últimas horas el propio gobernador habló con Farías, aprovechando el 25 de mayo,
para reactivar un poco una agenda. Supuestamente, la versión que tenemos es la continuidad de una charla que en su momento tuvo Lischig y él como testigo privilegiado, donde se había hablado de gobernabilidad. Y hay leyes puntuales. ¿Qué va a pasar con el tema, el tema del crédito para la conectividad? Algunos proyectos que se presentaron que el Ejecutivo necesita imperiosamente que salgan. ¿Cómo está la relación hoy entre el Legislativo y el Ejecutivo? Hay mejor diálogo, hay funcionarios que han asumido roles de articulación entre la legislatura y el Poder Ejecutivo, caso Marcos Corach, Oscar Urruti, que mantienen un vínculo permanente y más aceitado con la mayoría de los legisladores. Eso facilita mucho las cosas. Ha salido Saín de la escena, lo cual también de alguna manera descomprimió la relación política y no hay tanta agresión en el debate público y tanta chicana. A veces surgen, pero no con el nivel de periodicidad y con la agresividad con la que Saín nos caracterizó esta etapa. Y en definitiva da la sensación de que se descomprimió un poco la beligerancia. Eso ayuda y veremos a partir de allí qué leyes se destraban y cuáles no. Hay otro clima, me da la impresión de que hay otro clima. Daría la impresión, espero que sea así, que el propio gobernador de la provincia así lo entiende. Y bueno, también al no existir un elector, que es la contracara en términos políticos electorales, como era Lischig, del propio gobernador de la provincia, obviamente que hace que las cuestiones se Sí, porque aparte en tiempo electoral, el hecho de algún proyecto que le puede beneficiar al Ejecutivo, la chicana a veces cajonearlo o demorarlo. Eso es típico de la política. Como decir que como ahora hay otro escenario, podría facilitar entonces que se... Me da esa impresión que van a hacer las cosas más sencillas. De hecho, hasta se animaron a enviar pliegos a la Asamblea Legislativa, una en minoría, lo cual hasta ahora era impensado. Impensado. No, lo que mandemos a Vélez Sarsfield lo van a rechazar. Y bueno, ahora da la sensación de que se tiran con un poquito de agua a la pileta desde el Ejecutivo y hay más diálogo. La verdad, en eso... Tuvo mucho que ver también lo de Urruti, digamos... Sí, llama permanentemente, está en los temas de agenda parlamentaria. Eso también es la diferencia de haber sido legislador y conocer un poco... Conocer el paño, conocer los actores, saber cuál es la dinámica, la gimnasia legislativa en donde hay que digamos, maniobrar para que las cosas se destraben, hay más operatividad en ese sentido y eso es saludable. Con respecto al plano político, Julián, vos fuiste el presidente del comité provincial, vos desde demasiados años en la vida del radicalismo santafesino, pero ahora estamos en una situación muy particular, porque en algún momento se decía un frente de frentes con el radicalismo adentro, cambiemos el frente por el cambio, y de repente a partir de lo que ha pasado localmente, se allana el camino. El radicalismo me parece que, excepto algunos actores de los radicales libres, el resto dice, no les cae mal el nombre. Antes no querían saber nada con Cambiemos o Juntos por el Cambio. Ahora, ¿es otra situación? Yo creo que se han dado varios procesos políticos a nivel nacional y provincial que eso lo facilitaron. En primer lugar, el hecho de que quienes de alguna manera tenían una mirada crítica a la alianza o a la coalición con el PRO, y Cambiemos o Juntos por el Cambio, daban casi por seguro que después del triunfo de Alberto Fernández y de dejar el gobierno nacional, Cambiemos dejaba de existir como coalición. Y en lugar de eso, en gran parte, mérito de los propios actores de la coalición, el radicalismo, el PRO, etcétera, y en gran parte por errores del propio gobierno, que no generó expectativa, que fue metiendo la pata día a día, que fue una improvisación tras otra, fortaleció la coalición en sí mismo en términos electorales, por más que existan diferencias internas en algunos lugares o con algunos actores. Con lo cual, lo que hasta ahora venía siendo una expectativa de algunos sectores de que esta coalición política, electoral y de gobierno en su momento naufragara, al ir consolidándose tampoco podían quedar, estando en la Unión Cívica Radical, tan ajeno a ese rumbo estratégico que el radicalismo nacional tiene hoy frente al kirchnerismo como oposición política al gobierno nacional. Y después también eso hace que la grieta se ha ido profundizando tanto en la sociedad argentina, creo yo, producto, mi mirada al menos, producto del desmanejo del gobierno nacional y provincial, no me cabe ninguna duda que es así, que el electorado de la Unión Cívica Radical se identifica con la oposición política nacional. Entonces es muy difícil para los dirigentes territoriales del radicalismo, intendentes, presidentes de comuna, concejales, legisladores provinciales,
no estar del lado de lo que su propio electorado, la sociedad misma, la que representan, está marcando como posición ideológica o política. Entonces, hacia allá va la mayoría del radicalismo. Más tarde o más temprano, creo yo, el 90-95% del radicalismo confluye en Juntos por el Cambio, lo cual oxigena a esta coalición, le da una mirada más progresista, sin duda, y a su vez ayuda a que el radicalismo tenga más protagonismo dentro de Juntos por el Cambio. A ver, es cierto, porque uno charla con muchos dirigentes de toda la provincia por la función nuestra de periodista, estar en la radio, hablando con dirigentes, pero también vimos dentro del propio NEO departamentos como General Obligado que dijeron algunos dirigentes, no podemos estar saltando, yendo y viniendo porque quedamos muy mal posicionados ante la sociedad. Es decir, estamos en el Frente Progresista, ahora ahí no cambiemos, cuando todas las veces peleamos con el Frente Progresista. Hay algunos cuestionamientos dentro del Frente Progresista diciendo, ojo, que no es bueno irse. ¿Ustedes tienen esa evaluación? ¿Cómo lo han medido? El 80% de los gobiernos locales y los referentes del radicalismo en los distintos departamentos están confluyendo hacia Juntos por el Cambio. Aunque hayan estado en el Frente Progresista. Sin duda, todos estuvimos en el Frente Progresista. Fue una construcción política que sí, pero vos estás hace rato dentro de a ver, esta realidad que te estoy marcando de lo que está pasando con el debate público nacional hoy, pocos están debatiendo si en una municipalidad pavimentaste una calle más. Bueno, Alberto, ¿cuándo compra vacunas? ¿Cuándo mejora la economía? ¿Qué hacemos con las restricciones? ¿Qué planificación de la crisis sanitaria y de la administración de la pandemia del COVID tiene el gobierno nacional y el gobierno provincial? Ese es el debate. Y en ese debate se identifican muchísimo más, independientemente de con quién hayan estado. ¿Por qué? Porque todo el mundo se empieza a dar cuenta de que no hay espacio para terceras opciones en el debate público argentino. Lamentablemente, ojalá hubiera 10. Un torneo de una liga de fútbol de primer nivel mundial se pone lindo y competitivo cuando hay 4 o 5 que pueden ser campeones. Bueno, acá hay 2, nada más. Parece la Liga de Alemania. Digo, ¿no? Entonces, hay 2, Boca y River. Y este es el debate político de la Argentina del 2021. Los que quieren construir bien intencionadamente, con buena onda, con ideologías muy de avanzada, lo que sea, una opción distinta a las que ya existen en la góndola, se van a equivocar. Terminan siendo funcionales al kirchnerismo que está en el gobierno o a Juntos por el Cambio si dividen el kirchnerismo. Esa es la realidad política argentina. Y el dirigente del radicalismo del interior de Santa Fe, que vino de una construcción no peronista para sacar al peronismo del gobierno después de 24 años, del 83 al 2007 con Wiener, en su momento con Usandizaga, después con Bonfatti o con Lifchi, bueno, hoy percibe que la opción de participación, que no sea testimonial, que no sea solamente para poner un cartel, sino que sea de construcción política, de transformación, de llegar al poder, para ejercerlo, se da a través de Juntos por el Cambio. Entonces, por eso se da esta especie de migración, que para algunos tenga más o menos explicación en términos políticos, pero lo que uno va siguiendo es que en realidad el electorado, los que hace mucho que decimos que el electorado que votó a Lifchi era el mismo que votó a Macri. No era distinto. El que votó a Lifchi había votado a Macri, por eso ganó Macri en Santa Fe y ganó Lifchi la elección de diputados provinciales. Y era el mismo, y la suma de Macri más Labaña era la suma de Bonfatti más Corral. Lo dijimos hasta el cansancio. El no peronista elige la opción más competitiva para enfrentar al kirchnerismo, en este caso, o al peronismo. Y hoy la opción más competitiva es donde está el radicalismo, que es Juntos por el Cambio. O sea, porque yo creo que la gente, a ver, el socialismo está más cerca del kirchnerismo, por lo menos por algunos dirigentes. Di Polina es más kirchnerista. Es verdad. Pero el electorado, el que votó a Hapkin, más Roy López Molina, es la misma, hagan los números, es los mismos que votaron a Macri más Labaña, la misma cantidad. Y es la misma de Lifchi más Chumpitá en la lista de diputados provinciales. Algo Amalia Granata. Vamos a un escenario de 3 o 4 candidatos en una interna en frente de Juntos por el Cambio, para senador, yo creo diputado. Que sí, que vamos a eso. No está mal. La diversidad, esperemos que surja. No están apareciendo, al menos al día de hoy, esperemos que puedan surgir candidatos a senador dentro de Juntos por el Cambio que estén midiendo más cercano a lo que mide Juntos por el Cambio como marca política. Entonces, ninguno de los que podemos ser candidatos, pueden ser candidatos, le está aportando un extra. Entonces, bueno,
de noche todos los gatos son pardos. Entonces, todos se animan o nos podemos animar en este contexto donde ninguno saca ventaja. Ojalá vayan surgiendo, porque creo que lo inteligente de Juntos por el Cambio es, independientemente de tener una marca que está posicionada como oposición o como alternancia política al kirchnerismo en la Argentina, dada la trascendencia de esta elección, es que pongamos candidatos que le agreguen valor a esa marca. No es fácil conseguirlo, vamos a intentarlo de acá al cierre de lista. Bueno, cierre de lista que ya casi ya está prorrogado, porque si bien ustedes hicieron la convención y están apresurados por lo que pasa acá en el Santa Fe, todo indicaría de que se va a prorrogar la fecha de cierre, si no estaban en un problema ustedes. Se nos complica y por eso no le tenemos demasiada confianza al gobierno en cuanto a las reglas electorales. Le estamos pidiendo al gobierno de la provincia que, independientemente que todavía no esté la ley nacional, ya suspenda los plazos vigentes y que están corriendo, por lo pronto este domingo, la presentación de alianzas y el jueves próximo la presentación de lista. Deberían ser plazos que ya deberían modificarse previendo las elecciones PASO del 12 de septiembre y no las PASO del 8 de agosto. El PJ es bicho. Ve cómo están orejeando y con quiénes se reúnen para saber cuál va a ser la jugada. A nosotros nos transmitió el gobierno su voluntad de prorrogar el programa electoral y la verdad que mucha confianza no nos brinda la palabra de los miembros del Ejecutivo, que siempre tienen una excusa, que el Fiscalía de Estado no nos autorizó, que estamos esperando, que el dictamen, que bueno, que espera que ya vengo, que aguantá que ya me fui. Lo concreto es que los plazos siguen corriendo y hoy, en plenas restricciones, con todas las limitantes que hay, deberíamos estar este domingo inscribiendo las alianzas políticas y los frentes electorales para las elecciones locales. Sí, a ver, en el radicalismo se decidió que a nivel territorial, a nivel local, cada uno decidirá cómo quiere hacer su alianza, ¿no? Así es, vamos a tener libertad en ese sentido. Pero también eso luego hay que conversarlo con las otras fuerzas políticas, porque yo puedo decir, bueno, a mí me gustaría acá ir como Juntos por el Cambio, o me gustaría ir como Frente Progresista, pero ¿y qué hacen los otros aliados? ¿Cómo a partir de ahí se construye un consenso? El caso más emblemático creo que es el de San Guillermo, donde hasta el PRO va a terminar cerrando ahí, porque la candidata surgió de un acuerdo de Cambiemos con el Frente Progresista. La mayoría de las localidades que eligen intendentes y que son gobernadas por intendentes radicales o no peronistas aspiran, y creo yo que se va a poder, a conformar un frente donde esté el radicalismo, esté el PRO y esté el socialismo. Eso a nivel local. A nivel local, sí. ¿Y con el nombre Cambiemos o van a poner un Frente Amplio ahí? No, Frente para el Cambio, digamos, depende de la localidad, se le pondrá un nombre ad hoc. Las dos preguntas para cerrar esta entrevista, que ya se tiene que ir. Jaskin y Jatón, ¿qué rol van a jugar en esta elección? Con Jatón tengo menos diálogo, sí bastante diálogo con Pablo. Me imagino que va a jugar a municipalizar la elección de concejales de Rosario sin incorporarse tanto en el debate nacional. Tendría mucho para perder si fuera esa su decisión. Pero bueno, está bien. Él puede armar una alianza con el Frente Progresista por el tema de sus intereses territoriales, o vos decís que va a ir en forma individual con su propio partido. Va a ser una discusión de ellos, pero en definitiva lo que interesa acá es que él quede preservado de la discusión nacional, no quede apareciendo como funcional al kirchnerismo, dividiendo la oposición en la elección de senador nacional. En eso, independientemente de que tenga una lista, su participación o su nivel de involucramiento, no me imagino que sea muy activo en ese debate nacional. Más bien focalizarse en lo que es su gestión local y la lista de concejales. Julián, como siempre, muy amable por haber venido. Pausa y ya lo tenemos al nuevo, como el que contamos. Está el exdiputado Ruti, que hoy es funcionario del Ejecutivo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 16. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. Y como le decíamos antes de la pausa, ya está con nosotros Oscar Urruti. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bueno, a ver,
Lo escuchábamos recién al diputado hablar que hay un cambio de actitud. Esto se tiene que ver con también con anclarlo con lo que dijo el gobernador el 25 de mayo, de que es momento de basta de enojo y de enfrentamiento y empezar a construir un proyecto de provincia hacia el futuro. Esto es un poco lo que se está generando hoy, por lo menos con su participación en los diálogos políticos en la legislatura. Y esa es la idea. La idea es, a ver, que el gobernador también de alguna manera cuando uno se enfrenta a la realidad y la realidad le va mostrando algunas perspectivas diferentes a las que uno tenía en la cabeza en el momento de acceder al poder, creo que esto es así, va también cambiando de conductas, y en este caso el gobernador ha planteado el reencauzar la relación que teníamos con la legislatura. Esta era una relación que venía muy tensa, había planteos, digamos, en algunas cuestiones que estaban ligados a cuestiones ideológicas y otros que estaban ligados a cuestiones prácticas, cómo funcionábamos, cuál era la relación que había que tener, ida y vuelta, cómo se conformaba, consultábamos las leyes que mandaban, consultaban los legisladores cuál era la opinión del Ejecutivo. Bueno, la idea es ir de alguna manera administrando de forma diferente este tipo de relación, y en eso estamos. En varias ocasiones, diputados, senadores planteaban el hecho de que por ahí ellos no encontraban el interlocutor clave para sentarse en una relación lógica entre el Ejecutivo y el Parlamento. Ahora, el hecho, arquitecto, de que usted pasó por la legislatura, que fue diputado, que lo conocen, de hecho muchos autores fueron compañeros suyos en la banca, sin duda. ¿Ayuda ese antecedente a la hora de sentarse dentro del diálogo político? Sí, porque también hemos tenido esa conducta en el momento que hemos ido, digamos, si hubiésemos pasado por la legislatura y hubiésemos estado en una posición confrontacionista, digamos, sin duda que tal vez tendríamos problemas, pero en realidad siempre fuimos gente de diálogo, hemos tenido, digamos, tanto cuando hemos sido oficialistas, yo pasé por la legislatura cuando Jorge Obey fue gobernador, el último periodo de Jorge Obey, y después tuve 2 periodos con el socialismo, uno con Hermes Wiener, el otro con Antonio Bonfatti, y siempre hemos intentado, más allá de diferencias, con la gestión de Wiener tuvimos un gran cruce con el tema de la reforma tributaria que se quería hacer, nosotros no la apoyamos, no la acompañamos, pero bueno, lo discutimos desde un punto de vista político-ideológico, desde una mirada que teníamos de la sociedad en ese momento y de las condiciones que tenía la realidad. Pero lo hemos discutido siempre con altura, siempre con respeto, y eso también de alguna manera nos ha ganado o nos ha dejado que podamos hoy tener una relación con los legisladores, como decías bien, muchos que en algún momento tuvimos periodos de trabajo conjunto en que podamos avanzar en este diálogo. Ahora, a ver, voy a dividir un poco las dos cámaras, la de diputados y senadores, porque son 2 realidades distintas. La Cámara de Diputados hoy tiene mayoría y puede ser un gran problema para el Ejecutivo si se cierran en postura por ahí que tiene que ver más con la política o con la chicana política que con la realidad o la necesidad de la provincia. Concretamente voy a la ley de conectividad. Es una ley que está parada, que ya tiene media sanción de senadores, que creo, por el nivel del crédito obtenido, por los montos que se ha conseguido, con los plazos de gracia y el tiempo para pagarlo, debe ser uno de los mejores créditos de la historia de Santa Fe. Así es. Y no se está cerrando. Y acá, donde dicen los diputados que no nos vienen a explicar qué pasa con esto. Y es una ley que se está demorando y es necesaria para darle grandeza a la provincia y sobre todo respuesta a la conectividad, que es fundamental hoy en día para el desarrollo no solo de la cultura y la educación, sino para las empresas y la industria. Para la producción. Decía, lo hablábamos ayer, en realidad es como en algún momento fue la posibilidad de que el gas llegara al norte provincial, digamos. Tiene que ver con la producción, tiene que ver con lo que estamos hablando y parte de las discusiones que se han dado en este contexto de pandemia, que es el tema de la educación a distancia. Pero sí, vamos a tratar, también estamos haciéndolo, de que se vuelva a retomar el diálogo en ese tema en particular. Se había avanzado mucho, lamentablemente también la muerte de Miguel nos cruzó mucho al conjunto, había planificado una serie de actividades, algunas de ellas tenían que ver justamente con reuniones al efecto de discutir la ley de conectividad, nos trabó la situación, estamos hablando de que la presidenta de la Comisión de Obras Públicas donde se discute esto es Clara García, hay una, digamos, más allá de que nos afectó al conjunto, a Clara García particularmente mucho más, así que somos comprensivos de eso, pero también estamos pidiéndole y reclamándole a la Cámara de Diputados que se aboque con menor plazo posible a la discusión de este tema que es importante para todos los santafesinos. A ver, sí, dígame. Sí. El tema del Lichi.
Porque indudablemente nadie puede desconocer que era un actor fundamental en la política de Santa Fe. El hecho de que Lischy no esté físicamente, que haya nuevos actores y nuevos espacios y una nueva realidad, ¿ayuda o no? ¿O allana el camino para algunas necesidades del Ejecutivo? Cuando hay algún interlocutor fuerte, uno lo que hace es casi unificar personería y habla con ese interlocutor fuerte. Hoy esto nos obliga a hacer un ejercicio, digamos, más amplio de diálogo porque tenemos que tener contacto con una referencia más fragmentada. Digamos, eso tiene que ver con, digamos, en esa charla que tuvo en su momento antes del fallecimiento de Lischy con el gobernador y una agenda que se habían puesto de acuerdo y que hoy, digamos, gracias a Dios, hubo un interlocutor que compartió esa reunión, que es el propio actual presidente de la Cámara. Se reactivó esa agenda, se pudo poner en marcha, se habló con el gobernador en la reunión que tuvo Farías con Perotti. El gobernador le recordó, digamos, esa reunión en la que había tenido con el que fue presidente de la Cámara de Diputados, donde también había concurrido Pablo, y le recordó un poco los términos que habían conversado, por supuesto que era intentar que a través del diálogo poder darle gobernabilidad a ambas, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Y en eso estamos. La verdad que lo que queremos constituir es una mesa de discusión y charla, donde nosotros vamos a abrirnos como Poder Ejecutivo a aquellas ideas que de alguna manera contribuyan al funcionamiento del gobierno y donde también queremos explicar y queremos intentar que se entienda cuáles son las políticas que queremos llevar adelante, más allá, insisto, de las discusiones lógicas de la política y de las miradas diferentes que podemos tener de la provincia. Dentro de la solicitud que hizo el gobernador en su momento, el 1 de mayo, también planteó el tema de las leyes de seguridad. ¿Hay alguna mirada, algún requerimiento, algo que pidieron los legisladores, diputados, por ejemplo, que tienen varias cosas para tratar con respecto a ese tema? ¿Hay posibilidades de avanzar en eso? ¿Cómo lo ven? Creo que ahora, digamos, está dentro de nuestra agenda tratar de poner en debate estas discusiones. Queremos, en esto que estábamos diciendo de reconstruir una mesa de diálogo con la legislatura, ponerlo en esa agenda y vamos a intentar que en los próximos días se pueda retomar el tema. Sí. Bien, en la Cámara de Senadores, el miércoles de la tarde hay una foto para mostrar todos los legisladores de las dos partes que tiene el peronismo, todos juntos, una charla amplia con varios funcionarios. ¿Qué se habló ahí? ¿Qué se puso de acuerdo? ¿Qué se avanzó en esto que usted dice de recomponer esta relación entre la legislatura y el Poder Ejecutivo? En lo real hablamos sobre tres proyectos de ley que van a ser elevados a la legislatura, que el gobernador en el mensaje del 1 de mayo los anunció. Tienen que ver con la justicia, con modernizar el sistema, tiene que ver con el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Pero en lo simbólico, que me parece que es a donde está yendo Carlos, tiene que ver con esto. Es la primera vez en muchos meses, te diría casi en todo este periodo de año y algo que llevamos en el gobierno, no se había podido lograr que en algún momento confluyeran todos los legisladores que entendemos nosotros pertenecen al oficialismo en una mesa para discutir proyectos del Ejecutivo. Creo que ese fue el símbolo importante de que hay un reencauzamiento de la relación y que todos los que estábamos presentes, digo, porque estaban los 6 diputados del bloque que preside Busato, pero también estaba Cachi Martínez, que tiene un bloque propio, estaban los 6 senadores que preside Alcides Calvo y estaban los 6 senadores que preside Armando Traferre. Así que a nosotros la verdad que eso es lo que nos da, es como una respuesta al mensaje del gobernador. Digamos, ha sido tomado, ha sido entendido y estamos ya poniéndolo en práctica. Bien, y con respecto también, está lo que es netamente legislativo. Se deslizó también el tema político, también de trabajar todos juntos para lo que se viene ahora, porque ya estamos en campaña, se vienen las elecciones. Sí, por supuesto, digamos, también en alguna de las charlas que hemos ido manteniendo hasta llegar a esta reunión colectiva, por supuesto, digamos, estuvo atravesada también por ver cómo la política, digamos, también era parte de la agenda, no solamente una agenda legislativa, sino una agenda que incorporara la política, porque todos son hombres de la política, llegaron acá por y aparte ese es el centro neurálgico de la política. Y estamos a 3 meses de unas elecciones y es un tema que no podemos que no podemos dejar de lado, seguro. Es decir que ahí más o menos casi todos coincidieron
de que todo junto hacia adelante. Así es. A ver, digamos, el todo junto fue la posibilidad de llegar y volver al gobierno de la provincia. Me parece que esos equipos que se arman y ganan no se deben tocar. En el caso de las elecciones, ya el gobernador va a firmar el decreto prorrogando o cambiando el cronograma electoral. ¿Cómo se dispone eso? Nosotros habíamos de alguna manera apostado a que el día de hoy se trataba la ley en el Senado. Ayer se hizo despacho y creíamos que se juntaba la comisión ayer y hoy el Senado sesionaba y se votaba la ley. Lamentablemente, bueno, ahí ha habido una decisión que hoy no hay sesión y lo llevaron al jueves que viene. Estamos hoy en una situación complicada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el domingo 30, se vence en el plazo para presentar alianzas. Y el 4, es decir, el viernes, un día después de que sesionaría el Senado, vence la presentación de listas. Claro. En un contexto de pandemia, con todas estas situaciones. Así que, bueno, en estos momentos el gobernador debe estar viendo el tema y viendo qué decisión toma, porque también los partidos políticos han venido planteándonos la necesidad de que se revea ese cronograma en función de que ya hay una voluntad política manifiesta a nivel nacional de cambiar la fecha. Bien, bueno, a ver, estaba en una función más de contralor, de tema de agua, de obra sanitaria, a esto de estar en el Ejecutivo. Te cambió la vida porque la verdad, hoy pasaste a ser un tipo requerido por todos los partidos políticos, no solo el peronismo, sino todos los que están en la legislatura. Hoy la política atraviesa, sobre todo con estas cosas que están pasando, digamos, sí, las elecciones, te han puesto en un lugar clave, es decir, te cambió la vida un poco estar en Santa Fe. Sí, sin duda, te cambió de la dedicación que tenés con la tarea. Esto no tiene horario. No es como la otra, digamos, el otro tenía un horario más tranquilo, más determinado, más regulado. Entonces, esto ya, digamos, el horario es todo, digamos, todo el día. Ayer estuvimos charlando por teléfono hasta las 12:30 de la noche. ¿Sí? Esto es no, así. pero ¿cómo tiene otro problema? Tiene otro problema. Están todos en el mismo edificio, el gobernador, el ministro de Seguridad. Así que reuniones de gabinete mientras estás comiendo la noche se debe dar también, ¿no? Sí, te cruzás, hablás, te comentás lo que sucedió en el día, por supuesto. Si no para nunca. No se para nunca. No se para nunca. Así que bueno, pero contento, porque esto de alguna manera es lo que hemos abrazado toda la vida, esto es lo que nos gusta hacer. Así que más allá de que sin duda tiene sinsabores, como toda actividad humana, pero nos gusta hacerlo. Lo que pasa, lo bueno por ahí es que en las últimas movidas que hizo el gobernador, con lo de Zuckerman, con lo de Corach y con lo tuyo, por lo menos en el arco político avisaron un cambio, por lo menos de actitud, de diálogo, distinto a cómo comenzó toda esta historia. Y eso lo posiciona al gobierno en una coyuntura, en una situación muy especial, de mirada hacia las elecciones, que por lo menos hay por lo menos todos trabajando, tirando para el mismo lado. Además, más allá de este caso puntual, se incorporó política. Por ahí creo que la debilidad de los actores anteriores, todos los nombres que terminamos de mencionar, son gente que vienen de la política, de la acción política directa y en el caso de la respuesta. Claro, la actividad parlamentaria también. Omar es un hombre de gestión, digamos, esencialmente es un gestor público, digamos, entonces él tiene esa impronta en el funcionamiento. Pero bueno, está claro que todo esto está atravesado por la política y que hay que ponerle una jerarquía política al funcionamiento del gobierno. Oscar, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes, en 7 días nos volvemos a encontrar aquí, en esta señal y a este mismo horario.